encuentra su escorrentía, y en la clase pasada lo habíamos hecho y la R tenía un error que debía dar dado 2.5 y daba 2.47, no me acuerdo cuánto, y era por el redondeo ese arbitrario que había hecho Clark en la época de la regla de cálculo, así que los resultados hay que ajustarlos y multiplicarlos por 1.00833333. ¿Vamos bien? Con eso terminamos el método de tiempo área de Clark. ¿Ok? Así es que vamos a continuar. ¿Alguna pregunta sobre los métodos Flinton? Que a veces en los exámenes yo les presento la tablita esa, pero ustedes la llenen, porque de otra manera no me pueden entregar la calculadora clixada en el examen. ¿Estamos bien? Vamos a ver una herramienta de diseño muy importante que es el hidrograma unitario y se debe a así que vamos a hacer ingeniería inversa. Si usted tiene un hidrograma unitario para una duración de una lluvia simple que tiene un RU y el hidrograma es unitario si la cantidad de precipitación neta o excedente de una unidad en el sistema inglés es una pulgada, en el sistema métrico es un centímetro. Un hidrograma unitario y unidades inglesas no es unitario, unidades métricas y viceversa. Mucho cuidado con muchas cosas que bajan ustedes de la red, que vienen de Estados Unidos y que están en el sistema inglés, pero aquí tenemos que usar el sistema métrico, así que muchas de las cosas no se pueden aplicar directamente a unidades métricas de lo que bajamos en la red, que está en unidades inglesas, y eso ha causado algunas ronchas y malas aplicaciones en el pasado, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Para qué necesitamos esta herramienta de diseño que fue introducida por Sherman? Porque estadísticamente queremos saber qué va a pasar en el futuro. Pero tenemos un registro histórico del pasado, mínimo 20 años. Entonces, si analizamos las lluvias, podemos encontrar una lluvia extrema con una simulación de Monte Carlo, que no lo vamos a hacer aquí, ya que eso requiere una aplicación muy especial de estadística que se llama análisis de series de tiempo, y hay programas ahí como ARIMA, Auto-Regressive Integrated Moving Average y otra locura. Así es que usted puede simular a futuro una lluvia donde este intervalo aquí debe ser de y a eso tienes, vamos a ponerlo más fácil, viene y por aquí, ¿y qué le queda? Y neta y menos, y aquí va a tener un P1, un P2 y un P3.
Y los tres principios básicos de la teoría del hidrograma unitario son linealidad, superposición y desfasamiento. ¿Qué significa linealidad? Que Q unitario es a RU como Q directo es a la precipitación neta. Así que yo de ahí puedo decir que el Q directo es la precipitación neta por el Q unitario, y como esto es una unidad, no lo vamos a poner aquí, solo que las unidades de esto y las unidades de esto tienen que ser iguales, porque las unidades de esto y las unidades de esto tienen que ser iguales. Así que cuidado con el análisis dimensional, ya la unidad se desapareció. Eso se llama linealidad. Así que yo puedo agarrar aquí para puedo agarrar y multiplicar el hidrograma unitario por P1, que empezó aquí. Así que, ¿qué vamos a tener? T. Vamos a tener aquí P1 por U. Yo multiplico estas ordenadas por este valor de aquí y tengo esto. Profesor, una consulta. ¿Eso de allá es UU entre RU o PU? RU, PM. Precipitación neta, que es esto de aquí. Y la F tiene que ver con escorrentía. Sí. Sí. La precipitación neta es igual a la escorrentía. Solo que la escorrentía la medimos en el hidrograma y la precipitación en el hietograma, pero tienen que ser iguales. Ahora, ¿qué hacemos? Agarramos esto y lo multiplicamos por esto, pero eso empezó aquí. Y esto sería P2 por 1. Y está desfasado. Y luego, ¿qué hacemos? Agarramos esta y lo multiplicamos por esto, linealidad, pero esa empezó aquí en 2D. Y luego hacemos superposición. ¿Eso qué significa? Que esto más esto, ¿qué nos va a dar? Un hidrograma de descarga directa. Y luego, ¿qué tenemos? Queremos un hidrograma de descarga total. Y ya sabemos que el Q total va a ser igual al Q directo más el caudal base. Ya le vimos método, aquí no hay condiciones antecedentes, así que sabíamos el fin de la escorrentía, inicio de la recesión, los tramos rectos. Así que terminamos con un hidrograma de descarga total. Y ese hidrograma le va a decir cómo es ese caudal y va a tener cosas interesantes aquí como Q máximo. ¿Qué uso le puede dar a eso? Infinito. Por ejemplo, en carretera, usted tiene un
idealiza esta sección y quiere averiguar cuál es el nivel máximo. ¿Y cómo lo encuentra? Q máximo es igual a phi entre n por A por el radio hidráulico a la 2/3 por raíz de ese sub 0, y eso lo hizo en hidráulica y encontró esto. ¿Y para qué encontró eso? Porque usted quiere colocar aquí un puente. Y cuando ya usted sabe esto, le da aquí un borde libre. El borde libre mínimo es de 1,5 metros, lo van a ver más o menos en el curso de ingeniería de transporte, pero el mínimo es 1,5 metros. Y usted va a construir ese puente a futuro. Por ejemplo, están desesperados en la ampliación de la carretera de Chepo a Darién, porque hay 123 ríos, quebradas y demás. ¿Y cuánta información tienen de lluvia y de caudal? Nada. Pero se pueden hacer algunas cosas, ¿estamos bien? Entonces la teoría de Sherman, ¿qué dice? Que si yo tengo esto, le resto esto, ¿y qué me queda? Vamos a ingeniería inversa. Me queda esto, donde eso fue caudal total menos caudal base. Es decir, tengo datos de caudal y tengo datos de lluvia. Y con lluvia y caudal puedo encontrar esto, que es mi herramienta de diseño. Cuando vamos en este sentido, a eso le llamamos convolución, que es la parte final de este módulo. Pero ahora vamos a encontrar esto. Según la teoría de Sherman, necesitamos lluvia y caudal. Profesor, una consulta. ¿Cómo sería, digamos, un hidrograma de la UV? La UV. Aquí está. Y ese, digamos, ¿cómo se consigue? Ya yo expliqué eso aquí, creo que usted no vino ese día. Vamos bien, así que ponerse al día. ¿Ok? Así que para la teoría de Sherman necesitamos datos de lluvia y datos de caudal. Pero hay muchas situaciones, como las que tienen los de la carretera a Darién, donde no hay lluvia ni caudal. Así que eso dio origen a una necesidad, después de ver la importancia de la herramienta, y dio origen a hidrogramas unitarios sintéticos que no requieren datos de lluvia y de caudal. Así que primero vamos a ver la teoría de Sherman, que requiere datos de lluvia y de caudal, y después vemos los hidrogramas unitarios sintéticos, y hay dos tendencias: un hidrograma unitario único, que es la teoría de Snyder, y un hidrograma que se puede representar por una curva arbitraria, que es el método del Soil Conservation Service, que lo desarrollaron para irrigación, y después la gente dice, esto está fácil, es muy simple de usar, vamos a aplicarlo en la mayoría de las situaciones. ¿Estamos bien? Pero para llegar allá primero tenemos que desarrollar toda la teoría para definir esos tres conceptos básicos: linealidad, superposición y desfasamiento. En la época de Sherman pasó lo que teníamos en el ejemplo de Clark. ¿Qué pasó? Se medía P y T. Y cuando usted hacía eso y le quedaba esto así. Y cuando le restaba el phi, le quedaba esto así.
sumatoria de P. ¿Ok? A esto se le llama una estructura simple de lluvia, y de acuerdo a la forma en que se recogía la información en la época de Sherman, todas las lluvias tenían una estructura simple. Ustedes vieron el problema que resolví de Clark, donde ¿qué les dije? Cayó tanto en tanto tiempo. ¿Y cómo quedó el hidrograma? Una estructura simple. Pero las cosas han evolucionado y ya las lluvias no se miden así. Ahora, ¿qué tenemos? Una cosa en la cual tenemos T y P. Y cuando construimos el hidrograma nos queda una cosa así. Y cuando agarramos el phi, nos queda una cosa así. Y esto se llama una lluvia compuesta. Y decimos que una lluvia compuesta es igual a una secuencia de lluvias simples desfasadas en el tiempo. Decimos que esto es igual a esto más esto más esto más esto. Y esto es una lluvia simple, una lluvia simple, una lluvia simple y una lluvia simple. Y cuando superponemos esas tres lluvias, esas cuatro lluvias simples que tenemos, una lluvia compuesta. Pero la teoría de Sherman, en la época de Sherman, se desarrolló para una lluvia simple, así que vamos a desarrollar la teoría de Sherman para una lluvia simple. Y la mejor manera que yo he encontrado de hacer esto es explicarlo por medio de un problema de ejemplo. Así que vamos a hacer un problema de ejemplo. ¿Estamos bien? Ella nos apunta ahí un poco de teoría y cosas. Así que vamos a ver nuestro problema de ejemplo. Así que tenemos lo siguiente. Sobre una cuenca que tiene un área A de 1735.5 acres, cayó la siguiente lluvia. P en horas, P en pulgadas. 0, 0, 1.5, 2,
vamos a empezar a analizar esa lluvia. ¿Cuál fue la duración total de la lluvia? 4 horas. Así que hacemos una tablita que dice T mayor de A menor que B en horas y delta P entre delta T en pulgadas por hora. PJ igual a I por delta T y neta igual a I menos phi. P neta igual a I por delta T, esto está en pulgadas por hora, esto está en pulgadas y esto está en, así que vamos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 y se acabó la lluvia. De 4 a 5 no interesa, porque ya se acabó la lluvia. Así que sería esto menos esto entre esto menos esto. 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 Como el delta T es constante y vale 1 hora, sería y esto vale 4, que es la sumatoria de PJ, y eso debe ser igual a P total o bruta, y P total o bruta es 4 menos 0 igual a 4 pulgadas, así que hasta aquí estamos bien. No sabemos el índice de infiltración. Así que hasta aquí podemos llegar, después regresaremos de vuelta aquí. Por otro lado, nos dicen lo siguiente. En horas, un total en pies cúbicos por segundo. Vamos a tener aquí caudal base en pies cúbicos por segundo. Vamos a tener caudal directo. Vamos a poner aquí T'. Y voy a poner aquí caudal unitario. Hacerlo así, no sacar la computadora, porque la computadora ya está resuelto y cuando las tablas están llenas no dicen nada. Y fíjense en que hay 2 celdas vacías porque no se recogió la información.
De aquí hasta acá delta T vale 1 hora. Y de aquí a acá delta T vale 2 horas. Si esto fuera muy irregular y fuera de 1 hora, 3 horas, 2 horas, 5 horas, etc., lo dejamos tal como está y trabajamos con delta T irregulares. Pero lo más fácil es que el delta T sea constante. Así que para hacer que el delta T sea constante, interpolamos linealmente y rellenamos estos datos faltantes. Así que 300 más 100, entre 2, 200 y 100 más 96 entre 2. Y con eso garantizamos que tenemos un delta T de 1 hora constante. Y eso facilita los cálculos. No conozco teatro. No conozco el fin de la escorrentía directa o inicio de la recesión. Así que ¿cuántos tramos rectos usamos para separar el caudal directo y el caudal base? Según lo que vimos en clase anterior. ¿Cuántos tramos usamos? Construimos un gráfico de caudal total en función del tiempo, y eso hizo algo así como esto. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener condiciones antecedentes. Y esto aquí fue en 1 hora. Así que ¿cuántos tramos rectos utilizamos? 1 o 2. 1. Cuando se conoce T asterisco, se usan 2 tramos rectos. Cuando no se conoce T asterisco, se usa un tramo recto. Aquí tengo 102 y 100. ¿Cuánto valdría el caudal base? 102 o 100. 100. Y el caudal base va a ser constante. ¿Ok? Así que regresamos a esta tablita de acá. ¿Cuánto vale el caudal base en T igual a 0? ¿Cuánto vale el caudal base en T igual a 0? Estamos en recesión. Y en recesión, ¿cuál es la relación entre caudal directo, caudal total y caudal base? Son como iguales. Porque esto es válido de aquí hasta acá. Aquí, esto no es válido. Y cuidado, me van a decir que 102 y después aquí 100 menos 102 le queda menos 2 y le borran el negativo porque el caudal no puede ser negativo y hace una desgracia. ¿Vamos bien? Así es que, caudal base 102 no interesa. Caudal base 100, 100, 100, 100, 100. Le puse el caso sencillo, después dice que les pregunto el difícil de los exámenes. Pero bueno, así entienden el concepto. 100 menos 100, 0. 100 menos 100, 0. ¿Cuánto vale el caudal base a las 11 horas? Esto fue 10.
recesión, y en recesión el caudal total es igual al caudal base. Raya, raya, ya me interesa. Aquí que vamos a tener inicio, aquí vamos a tener final, así es que 300 menos 100, 200, 700 menos 100, 600, 1000 menos 100, 900, 800 menos 100, 700, 600 menos 100, 500, 400 menos 100, 300, 300 menos 100, 200, 200 menos 100, 100. Y como tengo esto, porque si no tuviera esto, esto no serviría de nada. Pero cuando D es constante, sumamos los caudales directos y la suma de los caudales directos me da 3.500 microondas. ¿Okay? Esto no sirve si no cumplo con esto. Pero como lo queríamos hacer fácil, para cumplir con esto interpolamos este valor. ¿Vamos bien? Para que el delta T fuera constante. Así es que, ¿qué vamos a hacer ahora? Obsérvese que vamos a tener que ajustar el reloj y vamos a tener un nuevo reloj aquí. Este es el reloj de la lluvia, este es el reloj de la escorrentía directa, y T' ¿a qué será igual? A T menos 1. Así que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto de aquí es TB. Y este de aquí es TP. Cuidado, me van a decir que TB es 10 horas porque no se mide con este reloj. Cuidado, me van a decir que TP es 4 horas porque no se mide con este reloj. ¿Se mide con cuál reloj? Con el reloj de la escorrentía directa. ¿Ok? Entonces, de aquí usted pudo pasar acá. T' U directo, y esto le quedó algo así como esto. ¿Okay? Donde esto aquí era TP, mejor ahí, TB igual. Y ya usted sabe que esto que usted tiene aquí es R. Que R es igual a volumen entre área. Que cuando delta T es constante, el volumen es sumatoria de Q directa por delta T entre A. Pero esto solamente es válido si delta T es. Así que vamos a calcular R. R sería igual a, ¿cuánto que dije que valía? 3.500. Pies cúbicos por segundo. Delta T 1 hora. Y el área 1735.5 acres. Y nos divertimos con las unidades por 3.600 segundos, 1 hora por
43.560 pies cuadrados por acre. Este acre se nos va con este acre, este hora con esta hora, y este pie cuadrado con este pie cúbico. ¿Y qué nos queda? Que R es igual a 1500, 1600 por 1735.5 enter, 43.560 enter, 0.16667 pies por 2 pulgadas. ¿Vamos bien? Ahora regresamos acá. Usted tiene y 0.51 y ya usted sabe que P es igual a R más F, por lo tanto F es igual a P menos R, y eso es igual a 4 menos 2, eso es igual a así que vamos a asumir que phi es igual a así que F sería igual a 4 phi. Dice, pues eso le explicó el fácil en el tablero y después nos pone difícil en el examen. Así que, ¿eso qué significa? Que esto es F y que esto de acá arriba es y si yo hago esto ahora T' y meta ¿qué nos queda? Y esto aquí es P neta que es 2 pulgadas. Y esto de aquí es. ¿Qué tengo aquí? ¿Una lluvia simple o una lluvia compuesta? Simple. Una lluvia simple. Así que le podemos aplicar a esa lluvia simple directamente la teoría de. Pero terminamos la tablita para ver si todo cuadra. Esto sería raya. Esto sería 1. Esto sería 1. Esto sería raya. Raya. Esto sería 1. 1. Esto sería raya. 1 más 1, 2. Y esa es la sumatoria de P neta. Y eso tenía que ser igual a R. Esto lo obtuvimos en el hidrograma y esto lo obtuvimos en el hietograma. Y la precipitación neta debe ser igual a la escorrentía.
correntía directa, solo que uno se calcula con la lluvia y el otro se calcula con el caudal. ¿Vamos bien? Pero son iguales, o deben ser iguales. Si no les da igual, ya saben que está chueco, que está mal. Y a veces no les da igual y no entiendo la lógica de ustedes. Siguen resolviendo el problema. Si ya está malo, todo lo que hagan de ahí para adelante va a estar malo. Entonces, ¿qué dice la teoría de Sherman cuando se dio esta condición? Que el Q unitario es ARU como el Q directo es AR. Y RU vale 1 pulgada o RU vale 1 centímetro. Como estamos en unidades inglesas, vale 1 pulgada. Así que tendríamos que el Q unitario va a ser igual al Q directo entre 2. Así que al Q directo lo dividimos entre 2 y nos da el Q unitario 100, 300, 450, 350, 250, 150, 100, 50 y 0. Cuidado, se vuelan el inicio y el final. Estos ceros son muy importantes porque indican cuándo empieza y cuándo termina. Y estas cosas se miden con este reloj. Y ahora vamos a hacer esto, sumatoria de Q unitario y mi verificación. La sumatoria de Q directo es AR, como la sumatoria de Q unitario es A1, así que y véase que dice igual, no dice parecido o aproximadamente igual, dice igual. ¿Estamos bien? Porque a veces usted parecido le da lo mismo que igual y no es lo mismo. Entonces usted puede terminar su hidrograma unitario y vamos a hacer una gráfica. T y tenemos allí el unitario. Y la lluvia que produjo eso, T igual 2 horas, RU igual a 1 pulgada, y esto es la intensidad neta, que es 1/2 pulgadas por hora, y esto, por esto, tiene que ser igual a esto. Y eso, vamos a decir que aquí
100, 300, 450, 350, 350, 250 en 5, 150 en 6, 100 en 7, 50 en 8 y 0 en 9. Y usted linealiza eso, tramos rectos, para que la cosa no sea. Y va a tener que esto desde aquí hasta aquí es TB igual a 9 horas. Que esto desde aquí hasta aquí es TP. Pero vamos a ponerle el prima ahí, pues, por el reloj de la 3 horas. Y a esta distancia de aquí a aquí se le llama TL, tiempo de retraso, y este pedacito de aquí es T barra. Para una lluvia simple, T barra es igual a D medio. Si la lluvia es compuesta, T barra no es igual a D medio. En los parciales, 2 de cada 3 de ustedes en una lluvia compuesta me dicen que T barra es D medio y se lo tengo que poner mal. Eso es solamente para una lluvia simple. ¿Estamos bien? Entonces, TL, tiempo de retraso, sería igual a TP menos D medio, porque tenemos una lluvia simple, y esto sería 3 menos 2 entre 2. Y qué maravilla me hicieron hace un par de años. 2, cancelo el 2 de arriba con el 2 de abajo, ¿y cuánto queda? Nada. Y le dije, saca su calculadora. ¿Qué respuestas me dieron? 3. Meta esos datos en la calculadora. ¿Y cuánto daba la calculadora? 2. Y que la calculadora está dañada. Digo, el que está dañado es su inteligencia natural. La inteligencia artificial de la calculadora es la que está bien. Y lo hicieron varias veces. Que no puede ser, eso da 3. Y la calculadora decía que no. Así que ¿a quién me creo? ¿Inteligencia natural o inteligencia artificial? Esa operación dijeron que estaba tan fácil que no ameritaba hacerlo con una calculadora. Pero vamos a dejarlo ahí. A veces salen cosas sencillas y fáciles como esa y me dan unas respuestas que yo quedo asombrado de las genialidades. Tengo un grupo aquí que le he dado un nombre. The Amazing Benchwarmers. Y el líder del equipo se llama No Sirvo para Nada. Ese es el más brillante del grupo. Vamos bien. Así que cuidado, aparece algún No Sirvo para Nada aquí. Todavía no los he evaluado en hidrología, pero los dos grupos de fluidos y el grupo de estática que estoy dando este semestre son The Amazing Benchwarmers. Solamente saben hacer 2 cosas: calentar la banca y tomarle fotos a todo. Es lo único que han hecho en todo el semestre. Así que no se vamos a ver. Espero que me hagan cambiar de opinión ustedes el sábado. ¿Cuándo? 7 de junio, sí, ya se me olvidó. El sábado, primer sábado de junio. No, el segundo sábado de junio. Lo que sea. Este fin de semana
está dando el próximo fin de semana. Espero que me hagan cambiar de opinión. ¿Estamos bien? Porque hasta este momento, segundo año y tercer año es un desastre. ¿Hidrología es fácil? ¿Sí o no? ¿Cuál es el único inconveniente? Que los problemas son largos y ustedes se aburren de estar sumando y restando boberías ahí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, la teoría de Sherman encontraron que era muy importante, sin embargo tiene una gran crítica, y es que esto está basado en el registro histórico del pasado y asume que lo que ocurrió en el pasado va a volver a ocurrir en el futuro. Y desafortunadamente eso no es cierto. ¿Por qué? La acción del hombre, entra una retroexcavadora y echa abajo un bosque y lo convierte en una urbanización. ¿Vamos a tener lo mismo? No. Está el cambio climático, el calentamiento global y todo ese poco de cosas. Así que eso desacredita un poco la teoría de Sherman, pero no le ha quitado vigencia. Y por esa razón los hidrogramas unitarios sintéticos son más populares en la actualidad que la teoría de Sherman, pero para poder llegar a hidrogramas sintéticos tenemos que ver la teoría de Sherman. ¿Estamos bien? Porque los hidrogramas sintéticos permiten hacer ajustes a condiciones de futuro. Pero ¿qué pasa con nuestros colegas falta de ética aquí en Panamá? Tengo un bosque y voy a hacer una urbanización. ¿Con qué calculo el tiempo de concentración? ¿Con el terreno en condiciones originales, bosque, o con el terreno desarrollado, calles, casas y demás? En teoría, ¿con qué debo calcular el tiempo de concentración? ¿Ah? ¿Condiciones futuras o condiciones actuales? Futuras. ¿Con qué lo calculas? Actuales, porque sale más barato. Y entonces después usted ve a la gente quejándose en la televisión que cuando llueve se inundan las casas. Que sale más barato. Y aquí lo único que quieren es en el municipio que registren los planos y que pagues. Una vez había un alumno, cuando el curso se daba en el verano, y dio 7 veces el curso de hidrología. ¿Y por qué dio 7 veces el curso de hidrología? Carnavales, y en la siguiente semana era examen semestral. Y lo veía en la televisión, en la cáscara, regado en Punta Forú, en una esquina allá. Y cuando venía al parcial, si le hubiera puesto un hidrograma de seco herrerano, a lo mejor, pero le ponía agua. ¡Sas! Para que yo le vea acá. ¿Cuándo te vas a poner seco? Carnavales, todos los años de carnavales, gradúate primero. Y después que te gradúas y estás sacando billetes, vamos bien. Así que, a regañadientes, no fue carnavalía ese año y sacó A. Pero dio el curso 7 veces. Ahora el curso no se da en verano, se da en semestre regular. ¿Cuál es el inconveniente de dar un semestre regular? Que les cae en cuarto año, primer semestre. ¿Cuántos proyectos tienen? ¿Y qué hacen con hidrología a pesar que es fácil? Lo echo a un lado porque le dedico alma, corazón y vida a hacer un proyecto y estudio por procrastination, estudio el día antes del examen. Vamos bien, y entonces viene la misma historia. Pero vamos a seguir con la teoría de Sherman. La teoría de Sherman asume que las cosas en el futuro son invariantes y eso se ajusta con los hidrogramas sintéticos, donde podemos hacer cambio a lo que va a haber en el futuro, no lo que hay en el presente. Pero la teoría de Sherman dice que lo que ocurrió en el pasado va a ocurrir en el futuro y que los tiempos son incambiables. Y entonces este hidrograma unitario se identifica por la duración de la lluvia. Este fue para 2 horas.
Y usted en su registro histórico tiene cientos de lluvias, analiza las distintas lluvias para ver cuáles cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene algunas recomendaciones. Hay una que no cumplo y la vamos a explicar. ¿Okay? Y vamos a explicar con cuál no cumplo, porque si no necesitaría un papel de 8 por 11 y medio, pero no de 8 pulgadas por 11 y medio pulgadas, sino de 8 pies por 11 pies y medio. ¿Estamos bien? Así que, ¿qué dice? Primeramente, que la lluvia seleccionada tiene que tener una estructura simple. Que el tamaño de la cuenca debe estar entre los 1000 acres y las 1000 millas cuadradas. Ahí teníamos una cuenca de ¿cuánto era? 1700 no sé qué. ¿Dónde estaba? 1735, de 1000 acres a 1000 millas cuadradas. Que el volumen de escorrentía directa debe estar entre media pulgada a 2 pulgadas. Aquí nos dio 2 pulgadas. Y aquí es la que no cumplo, porque si no el tamaño del dato sería monstruoso. ¿Con cuál no cumplo? Dice que la duración de la lluvia debe ser el 25% al 30% de esto. En este caso esto nos dio igual a esto. Porque si hubiera buscado una data que cumpliera con eso, todavía estuviera escribiendo datos. ¿Estamos bien? Hubiera necesitado 20 pantallas nomás para los datos. Entonces usted busca en su registro histórico lluvias que cumplan con esas condiciones y hace esta derivación. Pero necesita datos de lluvia y datos de caudal. ¿Alguna pregunta sobre el hidrograma unitario? Bien. Vamos entonces a hacer aplicaciones de esas cosas. Y lo primero que vamos a ver aquí es lo que se llama la curva S. Pero antes de definir la curva S, vamos a decir que usted tiene esto. D igual 2 horas, ese es su hidrograma unitario para D igual 2 horas. Y necesita, esto aquí es un hidrograma unitario para una duración de 4 horas. Esto es lo que tiene y esto es lo que necesita. Así que, ¿qué vamos a hacer? Esto aquí es RU. Agarramos este, lo desfasamos, los sumamos, pero ahora esto no va a ser unitario, ahora esto vale 2 unidades. Y tenemos aquí un Q directo. ¿Y cómo encontramos esto aquí? Pero esto solo sirve si esto es un múltiplo entero de esto. Porque supóngase que tiene un hidrograma unitario para una duración de 2 horas y lo necesita para una duración de 1 hora. 1 hora ni siquiera es múltiplo. Es un múltiplo. O que tiene un hidrograma unitario
de 2 horas y quiere un hidrograma unitario para 3 horas. 3 horas no es un múltiplo entero de 2. Esto lo puede hacer para 4 horas. Y si fuera para 6 horas, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer eso. Entonces aquí no sería 2, entonces sería 3, porque sería este más este más este, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? Entonces, para aplicar el método de la curva S tienen que darse condiciones de que las condiciones son, esto era lo que quería borrar aquí, tiene que ser aquí que D entre delta T tiene que ser un número entero, y acá D' entre delta T tiene que ser un número entero. Por ejemplo, tiene un delta T de 1 hora y D de 2 horas. 2 entre 1 es 2, es un número entero. Y lo quiere para D', 3 horas. 3 entre 1, 3, un número entero. Y la otra condición es que el delta T tiene que ser constante. Y si cumplo con esas condiciones, puedo obtener un hidrograma unitario por el método de la curva S. Así que vamos a explicar la curva S. ¿Qué tiene usted ahí? Un hidrograma unitario para una duración de lo desfasa. Lo desfasa. Lo desfasa. Etcétera, 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 etcétera. Y lo suma. Y le va a quedar una cosa así, que recibe el nombre de, empezó con esto, y esto aquí era TB, y se va a producir una condición de equilibrio, y el tiempo de equilibrio va a ser igual a TB menos D. ¿Por qué se produce la condición de equilibrio? Porque la lluvia tiene una intensidad constante y la intensidad de la lluvia es el inverso de D. Y cuando tenemos una intensidad constante con una duración aquí, y esto se va hasta el infinito, y cuando la duración de la lluvia es mayor que el tiempo de concentración de la cuenca y la intensidad es constante, se debe producir una condición de equilibrio, y esto recibe el nombre de curva S, de la suma. Sumó todo eso, los desfasó y los sumó, que son los principios fundamentales: linealidad, superposición y desfasamiento. Aquí hemos hecho superposición y desfasamiento. Y de aquí en adelante esto debe ser constante. Por supuesto, los datos de campo, como tienen ese más o menos 10% de error y usamos onda cinemática, a veces
no le da esto, sino que les da algo así como esto. Y hay que balancearlo, un procedimiento bastante complejo que se llama el método de Tauxe. No lo vemos a nivel de licenciatura, ¿estamos bien? Pero si a usted le da taquicardia en el hidrograma, no son datos que yo he suministrado en un examen. Por ahí hay problemas de otros padres de la criatura que no soy yo, porque yo verifico primero que equilibre, y si no equilibra le aplico Tauxe para que equilibre y ya le doy los datos balanceados. ¿Estamos bien? Tengo ganas de que no dé balanceado para ver qué hace. Y lo más que podrían decir es que estos datos no sirven para aplicar el procedimiento. ¿Estamos bien? O desconozco la metodología para balancearlo. No me la dio el profesor, no puedo seguir haciendo más nada. Así que si a usted le dio esto es porque o metió las de andar o hay que balancear los datos. Y si yo le doy los datos balanceados y le da esto, ¿qué significa eso? Que metió las de andar. Vamos bien, pero aquí cómo hay gente que mete las de andar y lo triste es que ni siquiera se da cuenta de que metió las de andar. Y sigue feliz y contento. Así que, ¿qué vamos a hacer con la curva S? Tengo mi curva S. Y tengo aquí mi intensidad de lluvia 1 entre D. Voy a desfasar la curva S una distancia de prima. Esto va a ser T' B, que va a ser igual a el tiempo de equilibrio más T'. Y luego restamos, a esta le restamos esta y a esta le restamos esta. ¿Y qué nos queda al restar esa cosa? Nos queda esto así. Y nos quedó esto aquí. Y esto aquí es D' y esto es 1 entre D. Pero ahora R ¿cuánto vale? Base por altura. Y no es unitario. Porque si fuera unitario, ¿para qué diablo está haciendo eso si ya tenía la respuesta? ¿Estamos bien? Así que aquí nos dio un hidrograma de descarga directa. ¿Y cómo encontramos el hidrograma unitario? T'(B), un unitario prima para esa duración de prima y que esto sea RU por linealidad. ¿Y qué sabemos aquí? Que el Q directo entre R debe ser igual al Q. Y usted empezó con esto. Empezó con este hidrograma unitario para una duración, lo que sea. Y aquí tiene un RU de 1 pulgada, pero era para esta duración. Y termina aquí con un hidrograma unitario para una duración de prima. ¿Y cómo sabe usted que lo hizo bien? Porque con los datos originales va a tener sumatoria de Q unitario y con los datos finales va a tener sumatoria de Q unitario prima. Y esto tiene que ser idénticos. Si son diferentes o parecidos es porque está mal.
Entonces, obsérvese que si analizamos esta cosa, R cuánto vale, y el Q unitario prima va a ser igual a Q directo entre D prima entre D, o lo que es lo mismo, eso es igual a D entre D prima, por Q directo, y a esto se le llama el factor de ajuste, la relación entre la duración del hidrograma original y la duración del hidrograma que usted anda buscando o que necesita. Y por medio de la curva S usted puede encontrar hidrogramas unitarios. Los únicos que requisito es que delta T constante D entre delta T número entero y que D' entre delta T sea un número entero. Ganas no me falta como cuando estaba estudiando la maestría en Iowa, que nos dieron un periódico ahí de datos monstruosos y no se cumplía con una de estas tres cosas y más de 4 empezaron y no cuadra, y dónde está el error, que la data no era adecuada para aplicarle él. Pues eso es todo lo que vengo a decir. Ganas no me han faltado de poner ese tipo de problemas, pero ya tengo la reputación bastante alta, ¿sí o no? ¿Cómo estaría mi reputación si pongo problemas de esa naturaleza? Todos los problemas que he puesto en los 50 años que tengo, bueno, tengo 49, en marzo del próximo año llego a 50, en los 49 años, todos los problemas que he puesto en los exámenes se pueden hacer. El que ustedes no las hayan podido hacer, esa es otra historia. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Vamos entonces a hacer un problema de ejemplo de la curva S. Bien. Ahí está la curva S. Y hay dos métodos, método Flintstone y métodos Jetson. Voy a empezar con el Flintstone. A la gran mayoría de ustedes les gusta Flintstone, y Flintstone es una pérdida de tiempo. ¿Vamos bien? Pero explico Flintstone primero y después Jetson, que es súper rápido, pero la gran mayoría de ustedes no entienden Jetson. ¿Okay? Así que esta es la información que yo tengo. Tiempo, hidrograma unitario para 2 horas. Ahí verificamos delta T cuánto vale, 1 hora. ¿Y cómo es? Constante. ¿Y D cuánto vale? 2 horas. Y D entre delta T es igual a 2 entre 1 es 2, es un número entero. ¿Y qué andamos buscando? Hidrograma unitario para D' igual 3 horas.
Y como D' entre delta T es igual a 3, entre 1 es 3, es 1 hora, el procedimiento es aplicable. Aquí vemos que TB, ¿cuánto vale? Vale 10 horas. Inicio en 0, final en 0. Se debe colocar aquí un tiempo y el mínimo es TB más D, así que el mínimo aquí serían 12, pero le puse una fila adicional. ¿Estamos bien? El mínimo, ¿cuántas filas adicionales le añadimos? TB más D, mínimo 12, pero le puse una de extra y ahí le pongo de más. A veces en los parciales le pongo las tablas viejas y hay filas de más y y las quieren llenar de todas maneras y no las necesitan. Y después se queja, profesor, me puso una cáscara de plátano, ¿por qué me puso tantas filas y columnas en el examen si no las necesitaba? Y usted sabe hasta dónde tiene que llegar. Eso es lo que me pido. Encontrar un hidrograma unitario para una duración de 3 horas. Eso es lo que me solicitaron que hiciera. Así es que se va a producir una condición de equilibrio TE igual a TB menos D a las 8 horas. Obsérvese que esto aquí va a ser TE y esto de aquí es TB. Ahora usted le añade columnas ahí a los brutos, ¿cuántas columnas? Hasta que ya no necesite más columnas. ¿Qué hace? Esto lo desfasa. ¿Cuánto lo desfasa? 2 horas. Lo vuelve a desfasar 2 horas. Lo vuelve a desfasar 2 horas. Lo vuelve a desfasar 2 horas, lo vuelve a desfasar 2 horas, lo vuelve a desfasar 2 horas, ya aquí estaría fuera de las filas necesarias, ya para qué voy a seguir desfasando. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto desde aquí hasta aquí lo vamos a sumar. 0, 75, 250 más 0, 250, 300 más 75, 375, 275 más 250 más 0, esto más esto más esto, esto más esto más esto más esto, este más este más este más este, esto más esto más esto más esto más esto, esto más esto más esto más esto más esto, esto más esto más esto más esto más esto más esto, este más este más este más este más este, eso, este más este más este más este más este más este, eso. Y esto más esto, más esto, más esto, más esto, eso. ¿Y qué observamos de aquí en adelante? Que eso es constante porque alcanzamos una condición de equilibrio. Pero para eso calculé esto. Esto a veces ustedes se lo vuelan y no saben cuándo le va a dar eso y no coinciden los tiempos ni el reloj y el equilibrio anda por un lado y el reloj anda por otro lado. ¿Estamos bien? Si esto no le da una condición de equilibrio o la data no ha sido ajustada o metió las D, anda. Todavía no he puesto un problema donde la data no ha sido ajustada. Por eso me gusta resolver los exámenes antes. ¿Estamos bien? Porque aquí pueden salir sorpresas. Y esto que tenemos aquí es lo que se llama la curva S. Pero este método es pérdida de tiempo, es Flintstone. Y vamos a ver que este 75 es este 75. Y este 250 es este 250. Y este 375 es este 375. Y este 525 es esto. Así que en vez de desfasar los hidrogramas unitarios, lo que vamos a desfasar es la suma. Porque véase, esto es
columna, usted no sabe cómo salió la tablita. Y véase cuántas columnas necesito. Una. No necesito las 1000 columnas que tenía acá. No las necesito. Fíjense cuántas columnas habían ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí hay 6 columnas desfasadas. Aquí solamente hay una columna de desfasamiento. A ustedes no les gusta el método, porque ustedes o lo quieren hacer por fila o lo quieren hacer por columna, y aquí hay que trabajar simultáneamente con fila y columna. Tengo esto. ¿Cumple con el delta T una hora constante? Sí. D entre delta T constante, sí. D' entre delta T constante, sí. Bien. ¿Cómo obtener la curva S, que es la suma? Esto lo pongo aquí y luego lo desfaso aquí. ¿Cuánto lo desfaso? 2 horas. No hay nada y lo desfaso automáticamente. Y más da esto, ¿y qué hago con eso? Lo desfaso. Y ahora más da esto, ¿y qué hago con eso? Lo desfaso. Y más da esto. ¿Qué hago con eso? Lo desfaso. Y más más da esto. ¿Y qué hago con eso? Lo desfaso. Fíjense cómo se va llenando la tablita. Y ahora, más da esto. ¿Y qué hago con eso? Lo desfaso. Y ahora, más da esto. ¿Y qué hago con eso? Lo desfaso. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Que más da esto. ¿Y qué hago con eso? Lo desfaso. Fíjense que era TV. Y es TV más D, que es lo mínimo que necesito. Y de aquí era TE. Y obsérvese que ahora agarramos esto, más da esto, y eso lo desfasamos, y más da eso, y eso lo desfasamos, y ya. Y de aquí en adelante, ¿eso cómo va a ser? Constante, porque se alcanzó una condición de equilibrio. ¿Cuál de los dos le gustó más? ¿Flintstone o Jetson? Jetson. Ay, menos trabajo. Pero ustedes, cuando le doy esto en el examen, ¿qué hacen? Empiezan a poner columnas como loco ahí para hacerlo a la manera prehistórica. Pero cuando usted ve esa tablita llena, la voy a borrar. ¿Vieron los desfasamientos y las sumas? Sumo, desfaso, sumo, desfaso, sumo, desfaso, sumo, desfaso. Cuando usted ve la tablita llena, la tablita dice ¿cómo se llenó? No. Y si no escucha la explicación, lo quiere hacer por columna o lo quiere hacer por fila, y ese no es el procedimiento, porque hay que hacer las filas y las columnas simultáneamente. ¿Vamos bien? ¿Cuál de los dos le gustó más? ¿Jetson o Flintstone? Jetson es más fácil, pero ¿cómo no les gusta a ustedes el pero es más fácil? Ese es más fácil. Entonces terminamos con esto. ¿Y qué es eso? La curva S.
a suspender la clase. Así que en la próxima clase voy a trabajar con la curva S para encontrar esto. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta sobre cómo encontrar la curva S? Fíjense que son procesos mecánicos largos, tediosos. Por suerte no les enseñamos Townsend sí es más todo.